Rosell, viene incluida en su propia presentación, entonces ahí la vamos a poder apreciar. Una vez más les agradezco, qué bueno que se acercan, bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias, y espero que sigamos disfrutando de este evento, ¿no? De este ciclo de conferencias en memoria de Jerome Brunner. Justamente el día de hoy se cumplió un año de su fallecimiento y por eso fue que busqué la manera de que fuera justamente este día dentro de la agenda del aula magna, que siempre está muy solicitada. Entonces eso también nos llevó a que las 4 conferencias fueran en el mismo día y todas seguidas. Hubiera sido muy apropiado de lunes y martes no era posible. Entonces vamos a retomar y agradezco en ese sentido por más razón su presencia y su participación. También a Carla, que se permitió colaborar con nosotros para hacer la grabación de todo un ciclo de conferencias y que después ella con sus habilidades informáticas pues lo va a subir a Google, me imagino, no sé exactamente cómo sea eso, pero ya lo podrán ustedes ver porque además de verdad han sido 2 trabajos hasta ahora muy interesantes y pienso que el trabajo de Roberto también. Roberto fue un estudiante de aquí, yo lo conocí cuando iba en tercer semestre de la carrera, trabajando yo justamente en la construcción narrativa, entonces de la realidad, y hemos consolidado después de la relación maestro-alumno pues una amistad muy disfrutable, como mi amistad con Gil de hace muchos años, con José como compañeros estudiantes y más tarde como docentes de esta escuela. También está aquí Ángeles Campos, que también hay otra historia también de compartir ahí, ¿no? También integrante del programa de desarrollo del proyecto de investigación. Entonces, sin más, muchísimas gracias y le cedemos la palabra a... Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues vengo a compartir lo que ha sido pues, parte de una trayectoria, mi trayectoria y también mi objeto de investigación desde hace unos años, que es la identidad, cómo se construye la identidad docente, cómo se la cuentan los maestros en su trayectoria, qué vicisitudes hay, qué cosas aparecen, por qué eligen ser maestros, o como dicen en algunos contextos, soy maestro porque no me quedó de otra. Y bueno, en mi caso no es así. En mi caso no es así. Habrá otras personas que también para dignificar un poquito esta muy noble, esta muy entramada y complicado rol que es el ser docente, esta profesión. Pues bueno, mi compartir, el título de este trabajo se llama Construcción de la identidad docente a través de la narrativa, reflexiones a partir de la obra de Jerome Brunner. He elegido esta portada, es una imagen que me gusta utilizar en varios cursos, porque esta imagen se me hizo un ilustrativo básico de un libro de Brunner que se llama Realidad mental y mundos posibles, los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia. Y si yo me imagino en cada una de esas esferas, como cuando leíamos El Principito, como a pesar de ser muy pequeña tiene su propio ecosistema, tiene sus propias cosas, su vegetación, sus condiciones, cómo poder construir mundos, relaciones, contextos más habitables. Y esta es la parte que me toca y que me gusta mucho que me la haya heredado o pasado a la estafeta Gil, porque me toca hablar del Brunner narrativo, que es el que yo guardé con mucho cariño, recibí cuando era estudiante, y en especial 3 libros. Damos clic, la siguiente por favor. Bueno, tenemos ahí a nuestro maestro. Entonces, hoy se cumple un año de su muerte, de Jerome Simon Brunner, 5 de junio de 2016, y para mí los 3 libros más significativos serían Actos de Significado, que tenemos ahí, Realidad Mental y Mundos Posibles, y La Fábrica de Historias. Les tengo un cariño especial a estos y ya les contaré por qué. Bueno, iniciaré compartiendo
un agradecimiento a dos acompañantes. El primero, pues, alguien que incidió en mi formación, que ya se adelantó un poquito a hablar de ello, el maestro Gerardo Williams, que lo conocí en tercer semestre, en la clase de Psicología Cultural, viendo obras de Vygotsky, y de repente había un continuo intercambio de saberes, debates y cosas que nos llevaban a una dialéctica más profunda y a construir, como él dice, después de unos años, la amistad. Gracias a él conocí a otro acompañante entrañable que ha sido acreedor a permanecer muy íntimamente en mi cuarto, que es Jerome Bruner. Y de Jerome Bruner, pues, rindo este homenaje respetuoso. Mi trabajo se ha inspirado en los acompañamientos que usted, maestro Bruner, me ha brindado. Gracias, y citaré así algunos fragmentos de su obra que me orientaron y me dejaron preguntas sin responder. Entendí, gracias a la narrativa, que no todas las preguntas se responden, sino que muchas solo son pistas. Gracias a esto a estas preguntas, se me permitió hacer una construcción con mis propias historias, con mis saberes, con mis anhelos, cómo y por qué elegí la docencia. Bien, los 3 libros que ven ahí, para mí, desde que era estudiante, son especiales. El primero de ellos porque me ha ayudado durante mucho tiempo a comprender cómo fue esto de la revolución cognitiva, esta época en la que el conductismo entraba en crisis, y nos dice Bruner, nosotros apostamos por el significado como investigadores, y lo que más recuerdo de ese libro no es la parte teórica, no es la parte pesada, no es el fundamento de la revolución cognitiva. Lo que más me gusta de ese libro es cuando nos platica de este congreso en el cual, en una borrachera, visitando las habitaciones de los colegas rusos, él se entera de Vygotsky. O sea, si él no hubiera ido con este grupo de investigadores y de psicólogos estadounidenses a visitar las habitaciones de los colegas rusos porque traían buen vodka, Vygotsky no hubiera llegado a América, o no sé si hubiera sido tiempo después. Pero gracias a esa borrachera que nos las platica en Actos de Significado, Vygotsky se publicó con el prólogo de Michael Cole. Y bueno, es un libro significativo para mí por eso, viniendo de esa anécdota de cómo Vygotsky aparecía como censurado, aparecía entre diálogos, aparecía como un psicólogo marxista, el cual había sido clausurado, había sido prohibido, y que fue el interés de Bruner y de algunos otros investigadores quien lo fue trayendo a América. ¿Podemos dar la siguiente, por favor? Bien, como no soy egresado de aquí, pero trabajo en otro lado, pues nada más una breve presentación. Yo estuve durante 7 años compartiendo el curso de Psicología y Narrativa aquí en estas instalaciones, acompañando a estudiantes de 5º y de 7º semestre en el uso de la narrativa como herramienta. Estuve de 2006 a 2010, todavía el anterior. Trabajé en la Universidad Pedagógica Nacional, donde también utilicé esta herramienta de la narrativa, y del cual traigo 2 o 3 menciones de trabajos de lo que ahora son maestros de educación básica, y que conocí en 7º y 8º semestre de la carrera de licenciatura en Pedagogía y de Intervención Educativa. Entonces tuve a esos maestros en formación, sobre todo mujeres, que ahora son maestras de educación básica, y de las cuales les voy a compartir un fragmento. Y bueno, ahora trabajo en el Instituto Politécnico Nacional. He sido asesor técnico pedagógico del Departamento de Innovación Educativa. Esto me ha brindado tener acompañamientos con docentes del diario. A mí me toca diseñar talleres, me toca estar con ellos en la hechura de la planeación didáctica, y como eso representa puntos de promoción, pues a ellos les interesa, les dedicamos 1 hora y hasta 4 sesiones de 1 hora para dar este seguimiento. Esto también me ha llevado a ciertos congresos y a cursos en donde me empecé a enterar cuál es esta forma en la que se cuenta el docente la evaluación, cómo tanto la UNAM y el Politécnico, en la instancia que es nivel medio superior, no fueron adheridos ni incluidos, y no tienen por qué serlo,
al Sistema Nacional de Bachillerato. Compartir con docentes a nivel nacional cómo se da esta homologación, cómo algunos daban clases en componente profesional, en estas unidades de aprendizaje o asignaturas que tenían que ver enteramente con algo técnico o con su carrera técnica, por ejemplo en el sector agropecuario, y cómo ven esto de que ahora los vayan a evaluar en algo que ellos han hecho durante 20, 30 años. Traigo una cita muy interesante: cómo la identidad oscila entre el reconocimiento y el conflicto. Y un poco esto es lo que me he encontrado en algunos escenarios. Vamos a la siguiente. El antecedente ya a nivel público y no universitario: he llevado estos talleres a instancias como la Biblioteca Vasconcelos, la cual nos financió un curso en honor a la Colonia Guerrero, al aniversario de la Colonia Guerrero. Se preparó el curso de narrativas del barrio, en el cual estoy compartiendo con personas de perfiles muy diversos. Era abierto a todo público y la intención era que se narraran historias de la Colonia Guerrero. Pero me llegaron personas no de la Colonia Guerrero, sino de todas las colonias, y fue muy rico. De hecho, tengo una participante de ese curso, está aquí hoy con nosotros, y agradezco la coincidencia. De hecho, damos clic, vamos a ver una de estas fotos. Esto fue en el 2014 en una de las salas de la Biblioteca Vasconcelos. Muy interesante porque tuve un poeta, tuve un dramaturgo, una persona que se dedicaba a hacer botargas y escenografías, otra persona que era ama de casa, una maestra de yoga que vive en la Colonia Guerrero, una maquillista de Canal 11 que nos platicó de su aventura viajando a Turquía. Y tal parece que la intención de hacer historias por algo local, que era el barrio de la Guerrero, nos remontaba hasta historias de China, a viajes a Turquía, a problemas laborales en Canal 11, a cuestiones de identidad con respecto a un barrio que desapareció, que se llamaba el barrio de San Isidro. Fue muy interesante ese acompañamiento, y es como el antecedente y el cómo he venido acompañándome de Brunner en diferentes contextos y escenarios. Vamos siguiente. Al siguiente año, pues la Biblioteca Vasconcelos me invitó a dar otro taller, y este taller se llamó Mi vida como un cuento. Esto se daba los sábados de 4 a 7, eran 8 sesiones, y pues a diferencia del grupo chiquito que ven aquí, me llegaron 40 y tantas personas. Fue muy nutrido. Ya hay trabajos de ahí que se publicaron, como El perfume de la emperatriz, en donde un cronista de la Santa María de la Ribera nos narraba que se inspiró en una maleta que encontró en su casa, y que gracias a ello fue investigando de la antigüedad de esa maleta y la vio muy relacionada con Louis Vuitton y con las maletas que se utilizaban en las diligencias del emperador Maximiliano y de Carlota. Entonces construyó una novela histórica a partir de los pequeños trabajos que hicimos en este taller. Vamos siguiente. Bien, estas son algunas de las fotografías de lo que me ha permitido hacer pues mi labor docente, y incluir esta mirada, este acompañamiento desde lo narrativo, conocer docentes de diferentes partes del país. Esto es nada más como de 2 años a la fecha. Sí, en miras del curso de capacitación para la evaluación al desempeño, pero no nada más es como comprobar cuantitativamente antes y después que el docente posea ya la habilidad para enfrentar este proceso. Me ha interesado dedicar varios días de esta capacitación a cómo se la cuentan, es decir, cómo se cuenta el proceso de evaluación, se sienten mirados, cuál es su trayectoria, qué formación tienen. Preguntas como estas nos abren muchos panoramas, nos hacen convivir con muchas historias. Y es aquí donde les comparto esto. ¿Qué pasa con nosotros si nos proponemos hacer un relato de una parte de nuestra vida? Al recordar una edad, un paseo, un sitio, una persona, nos remitimos sin duda a crear un relato que está tocado por muchas historias más. La historia de una persona, de un maestro, cómo lo conocí, desde cuándo no lo veo, cómo era mi escuela primaria, cómo fue el primer día de clases. Al narrar,
podemos darnos cuenta de ese cúmulo de relatos y cómo toman forma, cómo emerge la necesidad de darle un orden cronológico, pero no establecido. Se relacionan, se estructuran para permitir una continuidad en el presente. De esta forma el yo se convierte en un contador de relatos sobre cualquier tema: la infancia, las relaciones de amistad, la familia, la docencia. ¿Qué pasa cuando narramos nuestra trayectoria docente? En algunas experiencias esto los ha remitido a su primer día en la primaria, en donde está ubicada, quiénes eran sus amigos, quiénes fueron los villanos. Creemos que podemos contar las cosas como realmente sucedieron, ayudados de dos procesos, nos dice Brunner: imaginación y memoria. Tratamos de reconstruir nuestro pasado y, sin embargo, cada vez que lo narramos, esta relación lo dota de algo distinto. Damos la siguiente, por favor. Bien, ¿por qué trabajar el relato autorreferenciado? ¿Por qué la autobiografía? ¿Por qué la autorreferencia? Vamos a la siguiente. La trayectoria es algo que se narra desde el yo. Dar cuenta de esta trayectoria amplía nuestra mirada sobre los incidentes que influyen de manera contundente en la identidad. ¿De qué manera se puede construir la identidad si no es con base en lo narrativo? Esto me dejó un poco la ponencia anterior y venía así como una cita de Jerome Bruner. Lo que me he encontrado en las diferentes experiencias, y esta es una cita de Monereo, es que la identidad oscila entre el conflicto y el reconocimiento. Y encontré una pequeña cita de Norton. Norton nos dice que la identidad ve la identidad como la forma en que la gente comprende su relación con el mundo y al modo en que tal relación es construida en el tiempo y espacio y se proyecta a posibilidades futuras. De esto quiero comentar un primer día en la escuela, en alguien que se formó como maestra de educación básica. Esta persona fue mi estudiante, se llamaba Alicia, y nos comparte lo siguiente: nunca me visualicé realmente con una vida universitaria. Cuando llegó el momento de tomar la decisión acerca de lo que debía pasar en mi vida, solo hice lo que me pareció enojaría más a mi papá, ya que él siempre había rechazado propuestas para ser maestro y nunca quiso verse involucrado en ningún asunto relacionado con la educación. En mi intento de no dejar el control de mi vida en manos de mi padre y no decepcionar a mi madre por ser la única de sus hijos en no estudiar en la universidad pública, decidí hacer un último intento. Y sí, un último intento no solo de eso, sino de rechazar el destino. Busqué lugar en la UPN, luego de ser rechazada por un solo acierto en la UNAM. No podía dejar a mi padre elegir la carrera de mercadotecnia, eso no era lo mío. Administración o contaduría, eso es lo que él quería para mí. Ahora lo que pienso es todo el empeño que puse en entrar a la UPN fue por no dejar que mi vida fuera como ellos la habían soñado o como querían manejarla. Fue tomar las riendas de mi propia existencia. Esta es una decisión de una estudiante que conocí, que al día de hoy pues tiene 5 años ya como maestra de educación básica. Damos clic a la siguiente, por favor. Desde entonces pues también he llevado esto a la institución en la que estoy trabajando, que es el Politécnico. Ahí he realizado 2 talleres llamados así: Construcción Narrativa de la Identidad Docente. Esto es en la Escuela Superior de Comercio y Administración en Unidad Santo Tomás, en el año 2015 y en el año 2016. Lo que ven aquí es una copia de un repositorio en Google Drive, porque estuvimos trabajando así. Teníamos clases presenciales, con base en lo que escuchábamos de los demás, en los relatos, se enriquecía la experiencia e íbamos viendo algunos ejes, no con el hecho de limitar, sino que cada quien escogía su propia trayectoria. Y esta es la carpeta de un maestro, el maestro Conrado, el cual hizo 8 evidencias sobre estos acercamientos a narrar el porqué de la docencia, su propia trayectoria,
lo autobiográfico en su profesión. Y vemos, bueno, puso una introducción, después el número 2 se llama ¿Cómo sobreviví? El número 3, me inicié como docente antes que. El 4, un episodio en la docencia que nos quiso narrar. El 5, algo que llamó giro narrativo, que más adelante se los compartiré. El 6, tarea o cosas que ya no se usan en la docencia y que él conoció cuando era niño. El 7, docencia y corporeidad y sus conclusiones. Utilizar herramientas tecnológicas nos posibilitó pues estar dando realimentación, pero también todos estar compartiendo acceso a poder leer el material que los demás generaban, y hizo circular mucho la información, hizo que todos pudiéramos opinar de los relatos de los demás, y fue pues la primera vez que se hacía en esta escuela eso. De 900 docentes que somos en la ESCA, a este curso solo se presentaron 15. No porque el curso fuera abierto a los 900, pero sí he visto esto que nos dice Brunner en su libro de Realidad Mental y Mundos Posibles. De repente la narrativa parece no ser mirada, o es lo que es echado del aula, porque si privilegia esta otra clase de pensamiento. Recordemos que Brunner propone que hay dos clases de pensamiento: el pensamiento paradigmático, lógico formal, y el pensamiento narrativo, y el que hemos privilegiado durante muchos años en la escuela pues es el pensamiento lógico formal. Entonces lo narrativo aparece entre cuchicheos, aparece en el pasillo, pero no tiene una identidad ganada en el salón de clases. Y ir enriqueciendo nuestras actividades, proponer nuestra secuencia didáctica, vincular con actividades que tengan que ver con lo narrativo, va haciéndole un lugar, no que no tiene ahí, pero legitima el lugar de la narrativa. La narrativa existe desde que existe la literatura y la capacidad de contar del ser humano. A mí me encanta Eduardo Galeano cuando nos habla de las pinturas rupestres, porque nos dice, ¿y si no son pinturas? Si solo las vemos como historias, y si en lugar de hablar de los hombres de las cavernas que narraron esas historias, si los hombres salían a cazar, ¿por qué no pensar en otras versiones posibles? Quizás eran las mujeres las que pintaban estas historias. Se nos va quedando como un canon de repente, desde muy pequeños, que las pinturas rupestres son pintadas por los hombres de las cavernas, y de repente no cabe la posibilidad de que hayan sido todas pintadas por mujeres. La herramienta de la narrativa como un dispositivo nos brinda eso, poder construir otras versiones posibles. Vamos a la siguiente. Una frase de Brunner: realmente nos preguntamos qué forma se le impone a la realidad cuando le damos los ropajes del relato. De lo que he encontrado, lo que se ha logrado identificar en diferentes incidentes de las trayectorias docentes, son aspectos vinculados a su rol, a cuestiones académicas, a la frustración de expectativas y a situaciones de injusticia. Con estos docentes, en estos acompañamientos, se ha tratado de promover un cambio en sus concepciones, en sus estrategias y en los sentimientos de los profesores. Pero más que nada, llegar a esta definición que nos aporta Brunner también, que es la agentividad. Cuando una persona es consciente de cómo conviven los dos panoramas, cuando eres consciente de que no solo eres alguien que narra, sino también que está creando la narración, cuando tomas un papel más activo en el cómo hice las cosas, en el cómo decidí, en el cómo puedo contármela, en el que puedo resignificarlas. Eso es la agentividad. Cuando un docente logra la agentividad, no solo se nota en sus relatos, nos comparte experiencias quizás de una manera más libre. Para mí la narrativa sí tiene que ver con libertad, y quizás me relaciono mucho con Freire en eso. Siguiente, por favor. Bien, es una frase también de Brunner que me invita
a reflexionar con ustedes, a compartirles. Los relatos seguramente no son inocentes, siempre tienen un mensaje, la mayor parte de las veces también oculto, que ni siquiera el narrador sabe qué interés persigue. Esto me hace pensar, y se los digo en clase, ¿qué hay de estos relatos de princesas, de dragones, los relatos de cuentos de hadas? Esos relatos que escuchamos primero cuando niños en el seno familiar y que nos están transmitiendo valores culturales, cómo ser hombre, cómo ser mujer. Cuando escucho que una paciente me dice, es que ya le dije a mi hija que no está bien que salga con el primer chico que la pretenda, que se haga la difícil, eso no está bien. Es más, debe escoger entre varios y pues a aquel que le convenga más es a ese al que le debe hacer caso. Pienso tanto en los cuentos de hadas, en esta configuración del castillo, de la princesa encerrada en la torre, de todos los obstáculos que el príncipe valiente tiene que blandir o que tiene que pasar para llegar a ella. Y cómo hemos heredado esta clase de discurso como algo canónico que ahora algunas madres, no digo que todas, le dicen a las hijas, hazles difícil el camino. Recuerda que tiene que haber foso, tiene que haber dragón, tiene que haber una torre muy alta, no pueden llegar fácilmente a ti. Incluso un cuento de hadas no es inocente. Y la inocencia, como lo sugiere Brunner, se pierde cuando se adquiere esta conciencia al narrar. De esto les voy a pedir que den clic en la flecha verde, por favor. Vamos a leer una anécdota de un maestro. Como les va indicando, vamos a ir bajando. Esto es a lo que el maestro Conrado llamó giro narrativo. Dice, herencia. Mi vida en la docencia no existía al inicio de la carrera profesional. El solo hecho de que ninguno de mis padres era profesionista influía de manera natural para pensar en que era muy difícil que llegara a terminar una carrera. Mi padre con 2 trabajos y mi madre en el hogar, haciéndose cargo de 6 hijos, no daban para pensar en un futuro diferente al de ellos. Al paso del tiempo, el resultado en los hijos fue de 3 profesionistas, un dibujante, un pasante en ciencias políticas y sociales y el último con secundaria terminada. Bajamos, por favor. Algo le llama como el segundo momento despertar. Dice, sin embargo, con la ayuda de uno que otro villano imaginario, ahora entiendo, me convencí de que podía seguir una vida alejada de la ignorancia que provoca la pereza mental, por lo que me atreví a dar el primer giro en mi vida al esforzarme a ser mejor, leyendo más y mejorando mi ortografía, que hasta el momento había sido pésima. Como consecuencia, al luchar contra la ignorancia, aparecieron todas mis deficiencias, llegando con esto el segundo giro en mi vida, propiciando el acercamiento con profesionistas de la enseñanza y modificando en definitiva mi manera de pensar. Y la tercera parte, madurez. Ya logrado mi propósito de participar en la docencia, me percato de que existen buenos y malos profesores, dándose así hasta ahorita el último giro en mi vida y docencia, en el que me encuentro intentando ser un mejor profesor y ser humano. Estos son pequeños extractos de la autobiografía de este maestro. Muchas gracias. Cerramos y volvemos a la presentación. Tengo aquí otra experiencia que quiero leerles de esto que pues, me han ido aportando los diferentes participantes de estos cursos. Y bueno, es una reflexión primero. Intentar construir un curso sobre relato autorreferenciado y en este sentido hacerlo sobre la trayectoria profesional, creo que nos hace evitar categorizaciones sobre la forma o calidad de cómo se narra. Desde este impulso no existen novatos ni tampoco experimentados. Con solo tener algo para contar, algo dotado de sentido, ligado con la vida de un sujeto, con lo cotidiano, con lo común. Por ejemplo, la incertidumbre de un primer día de clases, algún episodio de nuestra vida como estudiantes que veamos relacionados con nuestra figura profesionista. Tal vez recordemos a un maestro o a un compañero, a villanos en nuestra primaria o en nuestra secundaria. Ahora estarían relacionados esos villanos con la palabra bullying. También recordamos héroes
De ese entonces, de ese escenario, al asociar experiencias con sentido, todos podían tener algo para contar. Este es un relato que se llama Inicio como docente. En realidad jamás pensé dedicarme a la docencia. A pesar de que mi papá es maestro, nunca me interesé por la actividad que realizaba. Recuerdo en una ocasión cuando estudiaba la preparatoria, un maestro me dijo: tienes aptitudes y habilidades para enseñar, deberías de ser maestra. En ese momento mi pensamiento fue: nunca jamás en la vida, no tengo paciencia, ni siquiera me gusta exponer en clase. En definitivo, nunca me gustaría ser maestra y nunca lo haré. Al paso del tiempo, tuve la gran oportunidad de entrar a laborar en el Instituto Politécnico Nacional. Y aunque tenía un gran temor de dar clases, la situación económica no era buena, pero pues tenía empleo y era pasante de Derecho. Además de que no había manera de crecer, pues el empleo en el IPN me brindaba esperanza y tenía una estabilidad. Presenté mi examen de oposición y afortunadamente aprobé. Al principio realicé actividades administrativas a pesar de tener el puesto de docente y no me incomodaba, pero confieso esto, me daba miedo ir a clases. Sin embargo, cuando hubo un cambio en la administración, me cambié de adscripción. Bueno, esto fue voluntariamente a fuerzas, teniendo la necesidad de vencer el temor de enfrentarme al grupo y de dar clases. No quería estar ahí. Cuando me indicaron la unidad de aprendizaje que iba a impartir, que era Derecho Laboral, y al ver el programa, me alegré y pensé: bueno, están fáciles los temas. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que al intentar desarrollar cada tema, me di cuenta que yo tenía el conocimiento, lo entendía, pero no sabía cómo hacerlo. ¿En qué forma? Y empezaban a llegar los estudiantes, se llenaba el salón. Empecé a tener inseguridad y cuando les platiqué esa primer clase a mis amigos, ellos me animaban diciéndome: no te preocupes, son estudiantes, tú sabes más que ellos. Obvio, no se darán cuenta si te equivocas o no. Tú ya eres egresada, ya estás titulada. Ese primer día de clases, al entrar al salón, saludé a mis alumnos. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Nadie me contestó. Parecía que mi temor e inseguridad se veían al instante. Esto me lo estaban haciendo porque sabían que yo no sabía. Y solo una alumna me comentó: ¿usted sí va a ser la maestra en definitiva o otra vez nos la van a cambiar? Todo el tiempo se la pasaban platicando y casi nadie me escuchaba. En ese momento solo me quedé callada enfrente de todos, observándolos y con las manos muy sudorosas por los nervios. Me sorprendió, todos comenzaban a callarse hasta un momento en que nadie habló. Y todas las vistas, todas las miradas estaban sobre mí. En ese momento mi boca empezó a moverse, comencé a hablar. Todos se callaron y bueno, al fin terminó la clase más larga que he tenido en toda mi vida, esa primera clase. Bien, yo me hice docente. Tengo pocos años en realidad de ser docente e impartir clases. Aquello que juré que no iba a hacer jamás, ahora me da de comer. Considero que no hay mucho que contar de la docencia, pero lo que sí recuerdo es que no existía en la escuela internet inalámbrico, no había proyectores, no había tabletas, ningún estudiante llevaba celulares a clase. En la actualidad hay todo esto. Toman fotos para no tomar notas del pizarrón. No sé si esto nos haga peor o mejores docentes. Sin embargo, considero que debemos estar a la vanguardia. Tenemos que tomar en cuenta lo que los estudiantes traen y lo que saben, y ser cuidadosos de que nuestros alumnos ocupen la tecnología. Hay que tratar siempre de mejorar. No sé qué tanto voy a seguir contando, pero hasta aquí la voy a dejar. Esta es la experiencia de una maestra que se llama Julieta y trabaja en la ESCA. Bueno, mediante el prisma de la imaginación, la gran narrativa marca, como la manzana fatal en el jardín del Edén, el fin de la inocencia. Dejamos de ser inocentes cuando nos volvemos conscientes.
de cómo relato, desde dónde narro, con qué intención lo dije. ¿Sabía que iba a tener un público enfrente? No existe inocencia, ni en el acto ni en el cuento. Ni siquiera en los cuentos más infantiles existe inocencia. Vamos, siguiente, por favor. Bien, el principal instrumento de la literatura es el lenguaje, de lo que ya nos hablaba el compañero Gil y el maestro Joseph. Son sus traslados y los recursos con que traslada nuestra producción de sentido más allá de lo banal al reino de lo posible. Esto está dicho en el libro Fábrica de Historias. Vamos a dar clic ahí en el verde y nos vamos en el documento a la página 5, por favor. Les voy a compartir esto. Vamos a bajar el documento hasta la página 5. Es de las evidencias que traigo, de las muchas que me entregan en los cursos. Nada más. Y ahí estamos en la 5. Esto es lo que les quería compartir. De repente, para dar apertura, para empezar a narrar algunas cuestiones de las trayectorias docentes, están los incidentes, los que me llevaron a la docencia, pero también los que recuerdo como un sabor amargo. Darle su valor a un villano en una narración también involucra reconocer qué cosas hice gracias a su presencia. Entonces, aquí nos narran un episodio sobre una directora malvada y bendita, nos dice la maestra. Cuando entré al IPN, a pesar de ser docente, no daba clases, lo que nos decía la actividad administrativa. Dice, al paso del tiempo, la subdirectora académica me hacía preguntas sobre cuestiones legales. En caso de que existiera un problema legal con alumnos o profesores, si tenía alguna duda, y al parecer quedaba muy satisfecha con las asesorías que le proporcionaba. La directora del plantel me llamó y me dijo que por buenas referencias que le había hecho la subdirectora académica sobre mi persona, quería que estuviera en la dirección para cualquier asesoramiento, y obviamente gustosa acepté. Sin embargo, el gusto fue poco, ya que la renuncia a su cargo de la directora. Cuando llega la nueva directora interina del plantel, era una maestra que designó Zacatenco, que aquí sería como decir, es que esta persona viene de Seúl. En ese momento comenzó mi triste caminar, ya que mi jefe inmediata, que no era yo de su agrado, le habló mal de mi persona, con toda la intención de dejarme en mal, y por supuesto lo logró. Hasta este momento el relato viene como ser títere de circunstancia, los demás me hacen daño. Recuerdo que me llamó la directora y me dijo que regresara al archivo, porque aunque era de la plantilla docente del plantel, no tenía el perfil académico para estar frente al grupo, a lo cual respondí que contaba con una licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho Procesal Penal y una especialidad en Derecho Civil, y que en el plan de estudios existían unidades de aprendizaje que sí podía impartir, y fui contratada para dar clases, no para estar en un archivo. Además, por si fuera poco, estaba embarazada y era peligroso por mi estado cargar expedientes y subir la escalera para acomodarlos. Indignada, me propuso que me fuera del plantel porque no había lugar para mí, y que desde ese momento toda la escuela para mí y donde quisiera estar, o que me cambiara de adscripción. ¿Más? Fueron momentos de sentimientos encontrados. Por un lado, coraje; por otro lado, nostalgia, preocupación, angustia, y obvio, todo ello repercutía en mi bebé. Al final, pude conseguir un cambio de adscripción al CECIT 12, donde me asignaron grupos, y me pude desarrollar en el ámbito docente y subir de categoría, vencer el miedo para pararme frente a un grupo. Conocí una verdadera amiga, la profesora Julieta Vidales, y he tenido grandes satisfacciones. Ahora sé que por algo pasan las cosas, y como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Le agradezco a la directora el haberme invitado forzosamente a cambiarme del plantel, y por ello bendita sea esa malvada directora. La manera en cómo cada quien construye una ruta, negocia con sus propios villanos. Quizás no podamos sacar a todos los villanos a la luz, pero es interesante primero preguntarnos, ¿existe un villano en mi historia? ¿Qué villano tuve en la primaria? ¿Qué villano tuve en mi trayectoria hacia mi profesión?
Entonces, al respecto de invitaciones, así es que se construyen estos relatos por parte de los docentes. Regresamos. Y otra de las frases: cuando sospechamos que nos hallamos ante la historia incorrecta, empezamos a preguntarnos cómo un relato estructura o distorsiona nuestra visión del estado real de las cosas. Y finalmente empezamos a preguntarnos cómo el relato mismo modela nuestra experiencia del mundo. Quiero, antes de terminar, compartirles una visión de una chica que ahora es maestra de educación básica, y van a ser dos extremos: cómo se lo cuenta como docente y cómo se lo contaba como estudiante. Como estudiante nos cuenta esto: mi primera clase es grandiosa, se habla de cosas interesantes, aunque no sea a profundidad, como es de mi agrado. No me agrada que la mayor parte de la calificación sea a través de exposiciones. ¿Por qué los maestros hacen eso? Soy malísima para esto. Tengo miedo, no quiero exponer, no quiero pasar al frente, me da mucha vergüenza. Mi nerviosismo se dispara y me empiezo a hacer esta clase de exclamaciones muy ansiosas. Los maestros de este semestre, aunque es el primero, no son muy significativos. Bueno, un maestro sí, un maestro de nombre Valentín. Me ha gustado su clase porque creo que sabe transmitir conocimientos. Nos hace profundizar y pensar bien las cosas. De todos los maestros que tengo, me parece muy deprimente que solo uno posea ese nivel. Las demás clases no me causan interés, me aburren. Y no sé qué es más divertido, si escuchar a los maestros o las únicas estaciones de radio que agarra esta cosa. Me pondré a escuchar música pop mientras estoy en estas clases. Otra cosa que recuerdo de este primer semestre es que siempre me salía de la clase del maestro riéndome, no porque el profesor fuera gracioso, sino porque después de un tiempo algunas compañeras volteaba yo a verlas y estaban así cayéndose la baba por el maestro. Me daban risa porque el maestro hacía un movimiento u otro y parecía que estaba en un partido de tenis. Siempre lo seguían con la mirada. La primera semana de clases fue muy incómoda. No me siento como universitaria. En realidad, no sé ni cómo debo sentirme. La gente me felicita por estar en la universidad, pero a mí no me agrada esta carrera. Me aburre. En definitiva, esto no es lo mío. Además, creo que en la escuela falta compromiso de ambos lados, tanto de los profesores como de los estudiantes. Creo que en la prepa me hacían pensar más. Mi nivel crecía, me sentía inteligente. Y tenía ese sabor como de que cuando haces algo difícil obtienes una recompensa. No sé qué pasará conmigo, no sé si logre ser maestra. Bueno, obviamente esta persona culminó la carrera. Yo la conocí cuando la tuve en quinto semestre y en octavo semestre, y fue muy interesante acompañar esta trayectoria y cómo el ir adquiriendo esta agentividad la dotaba de generar versiones distintas. En un caso de no ir en contra de algo, en otro caso de saber que puede ser distinto a lo que su madre le había dicho, que una escuela no está construida por el grado o el tipo de docentes que se tengan. Ir adquiriendo una identidad como estudiantes también advierte que la escuela está dotada de la responsabilidad también de ellos. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, ¿no? ¿Listo? ¿Vamos bien? Okay. Tengo otro relato que compartirles de otra estudiante. Dice: en un inicio yo ya sabía de la existencia de esta universidad y que es la única, además de la normal, que te educa para ser maestro. Pero no sabía si estudiar pedagogía. No muy convencida, yo hice mi examen a la UNAM
porque mi mamá era Puma. Mi mamá quería que estudiara en Acatlán. Mientras tanto yo me estaba dando vueltas a Cuautitlán para checar lo de la convocatoria. Ya inscrita para hacer examen, fui a una plática para saber de qué se trataba. Después de la plática quedé convencida al 100% de estudiar esto. El problema se presentó el día del examen. Yo estaba lista, a mi parecer, pero cuando llegué vi las condiciones y dije, uff, ya valió gorro. ¿Qué examen tan largo? Eran 2 cuadernillos de preguntas. Qué dañados. No voy a terminarlo, ya bailé. Mejor voy buscando Universidad Patito. En este momento de desesperación y como caído del cielo, de repente alguien a lo lejos, como por el edificio de atrás, en la colonia aledaña a la escuela, comenzó a escuchar a Queen. Sí, al grupo Queen, al grupo británico Queen. Eso me supermotivó, hizo que recordara en unos segundos esos tiempos de cuando era niña y quise ser maestra, costara lo que costara. Queen me recordaba la época cuando tenía esa edad en que mi vecina escuchaba Queen y me encantaba estar en su casa. Bueno, estaba haciendo el examen y teniendo esos debrayes. En fin, terminé el examen y me fui a un concierto del grupo Symphony. La verdad de la emoción, no recordé el examen hasta llegar a casa, cuando mi mamá me preguntó, ¿cómo te fue en tu examen? Le dije que bien. En realidad yo sabía que estuvo difícil y que no lo pasaría. Pensé en buscar universidades Patito, pero entre una cosa y otra el día de la verdad llegó, y la sorpresa fue que fui la número 4 de la lista de aprobados. Eso significaba que no era tan bruta ni tan burra como pensaba. De los primeros semestres recuerdo que todo era maravilloso. La escuela me quedaba a 10 minutos de la casa, me levantaba tarde y aunque no eran las mejores instalaciones, todo iba bien. Un día sin previo aviso, nos avisan. ¿Saben qué, chicos? Por un acuerdo del municipio se tienen que cerrar las instalaciones y tendrán que cambiar de sede. Nos trasladaron a otro lugar sin preguntarnos. Hicimos mucho ruido, no nos dejamos. Reunimos firmas, nos quejamos, pero bien solidarios. De repente me dejaron sola y me tuve que quedar en esa escuela bajo los principios de agua y ajo, aguantarme y a joderme. En ese momento no lo vi, pero creo que como estudiantes no supimos defender lo nuestro. Tomaré todo esto en cuenta para cuando esté enfrente de los niños que pienso formar. Cada semestre en esta escuela ha tenido sus cosas. Me han tocado pasar momentos muy difíciles, desde operaciones, intervenciones quirúrgicas, tanto mías como de mi mamá, hasta problemones horribles, falta de dinero y sí, hasta muertos. Siendo sincera, esta parte de mi vida no tengo ganas de escribirla, no porque fue fea, sino porque mi mente debe ahorita centrarse en lo que se me pide en la universidad. De niña ya me gustaba la escuela, pero no la tarea. Y yo veía que mi prima Yadira iba a la universidad, pero ella nunca hacía tarea. Y al preguntarle, me dijo, es que en la universidad ya no te dejan tarea. Y al escuchar esto dije a mí misma, esta es una buena opción. Cuando sea grande voy a la universidad porque odio la tarea. Ahora, años de distancia, no me arrepiento. Hago muchísima tarea. A veces por las tareas no he dormido, me he desvelado mucho, pero me gusta ser docente. Me duele dejar esta narración aquí y espero más adelante poderla terminar y relatar lo que no he podido. Bueno, este fue el relato de la maestra Vanessa Morales, que ahorita también ya tiene 5 años de ejercer la docencia en educación básica. Y estos han sido pues algunos de los acompañamientos que he realizado. Si vamos a la siguiente diapositiva. Bien, esta es una cita de Pozo, de un libro que me ha encantado, que se llama La identidad del psicólogo en la educación.
Y dice, la profesión docente requiere hacerse consciente de la construcción de la propia identidad como proceso de explicitación progresiva de los objetos, entendiendo por objeto los estados mentales, las emociones, las actitudes, hasta llegar a la noción o estado, del cual nos habla Brunner, de la gentilidad. Es decir, cuando el yo integra esas actitudes y objetos de conocimiento. La siguiente, por favor. Para terminar, una frase de Brunner: el narrador toma lo que narra de la experiencia, la suya propia o la transmitida, y la torna a su vez en experiencia de aquellos que escuchan su historia. Y una contribución mía a manera de homenaje es la manera en la que cerré un trabajo de investigación. La narrativa no excluye, posibilita. Y en este paraje en el universo narrar se hace todos los días. Narrar es experiencia viva y a la vez reconstruida. Narrar es negociar socialmente. Es tener un pie en lo real y otro en lo imaginario, sin crucificarse. Es darse cuenta de los mundos posibles. Narrar para muchos puede significar libertad.